presentes que nos acompañan el día de hoy a través de nuestra plataforma de Zoom y nuestras redes sociales en Tribuna Legal y Estudios Segarra Pinto. Mi nombre es Claudio Parraguirre Cama y a nombre de Tribuna Legal les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento Ampliaciones de Plazo, Casuística y Contrataciones del Estado, a cargo de la doctora Cecilia Lau. Buen día. Antes que nada, quiero invitar a nuestro fundador, el doctor José Segarra Pinto, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Claudio. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por su participación. Aquí en una nueva jornada de Tribuna Legal y justo con un tema tan interesante como son las ampliaciones de plazo. Estamos hablando de casuística en contrataciones del Estado y ampliaciones de plazo, para quienes nos desempeñamos como árbitros, hacemos consultorías, asesorías en tema de contrataciones con el Estado. Este es un tema de continua y frecuencia y utilización. Para esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Cecilia Lau, la cual nos va a realizar una muy interesante exposición con respecto a estos temas, vale la redundancia, tan interesantes, ¿no? No solamente ahora, sino es una frecuencia, vale la redundancia, constante con respecto a estos temas tan interesantes como es la contratación estatal. Entonces, siendo esto así, y disculpe por las demoras, algunas cuestiones de orden técnico, vamos a empezar con la exposición de la doctora Cecilia Lau. Buen día. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora sí, pasaremos a la ponencia de la doctora Lau Buendía, quien nos hablará acerca de las ampliaciones de plazo en el marco de las contrataciones del Estado. La doctora Cecilia Lau Buendía es abogada, maestrando en Derecho Administrativo Económico en la Universidad del Pacífico, con estudios de especialización en contrataciones del Estado y arbitraje en materia de contratación pública en la Universidad de San, Derecho de Construcción en la UPC, APPs y Obras por Impuesto en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia de más de 18 años trabajando en diversas entidades públicas como asesora de alta dirección, jefa del equipo de contrataciones y junta de resolución de disputas de SEDAPAL. Ha ejercido la defensa del Estado en arbitrajes en la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la fecha ejerce la defensa del Estado en arbitrajes en la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Coautora en el libro Contratación Pública y Arbitraje de Editorial UPC. Buenas noches, doctora. Es un placer tenerla el día de hoy. Puede iniciar con su ponencia. Pensé que la cámara estaba apagada desde tribuna. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a Tribuna Legal, al doctor Segarra Pinto, por darme la oportunidad de conversar el día de hoy respecto a las ampliaciones de plazo. Bien, se ve un poco opaco, me parece. Buenas noches con todos. Entonces, voy a tratar de compartir con ustedes algo de mi experiencia durante estos años respecto a las ampliaciones de plazo, que es un tema que vemos todos los días por parte de las entidades públicas, ya sea en la ejecución contractual o incluso en el arbitraje. No sé si me ayudas, Claudia, a compartir las diapositivas. Las compartes tú, las comparto yo. A ver, doctora, ahorita los estoy compartiendo un momento, por favor. Bien, ok. Mientras Claudio comparte las diapositivas, de hecho, lo que vamos a ver el día de hoy es las diferentes causales para solicitar una ampliación de plazo dentro del marco estrictamente de la Ley de Contrataciones con el Estado. De hecho, tenemos algunas opiniones que son discrepantes, incluso entre las mismas entidades públicas, también respecto a los tribunales arbitrales, y esto trasciende también incluso al Poder Judicial, porque vemos que se resuelven de manera distinta si es que de pronto si se tiene competencia, no se tiene competencia, cómo es que se tiene que otorgar una ampliación de plazo, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, y un poco de ello vamos a ver el día de hoy. ¿Qué
qué debemos anotar y cuáles son los errores que no debemos cometer, ya sea desde el punto de vista de los funcionarios de la entidad. He visto acá algunos amigos que son contratistas también, desde el punto de vista de los contratistas, y de hecho también por ahí he visto algunos amigos de la Contraloría, y pues también vamos a enfocarlo desde ese punto. Bien, vamos a pasar la diapositiva, por favor. Bien, de hecho, el artículo 197 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos habla de tres causales, tres supuestos en los cuales se debe solicitar la ampliación de plazo. ¿Y cuáles son? El primero, que básicamente es al que denominamos como un cajón desastre, porque es la mayoría de las situaciones en las que incurren los contratistas para solicitar la ampliación de plazo, es el literal A, que es por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Y es que esta causal dice estrictamente aquella que no sea imputable al contratista, ¿no? Cualquier situación que no sea imputable al contratista, entonces se enmarca dentro de esta causal. La siguiente es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, y bueno, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios. En contratos a precios unitarios, y de pronto voy a hacer esto un poco más básico para que todos nos puedan entender, porque los contratos a suma alzada no tienen autorización para la ejecución de mayores metrados, ¿no? Los mayores metrados solamente los vemos en los contratos a precios unitarios. Entonces, siempre hay que ver cómo cómo se ha realizado el proceso de selección y si este contrato es a precios unitarios o a suma alzada. Eso es importante para determinar si se tiene derecho a solicitar un mayor metrado o no. Bien, sigamos, por favor, a la siguiente diapositiva. No voy a detenerme ahí porque si no nos vamos a desviar para otro lado. Bien, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir? De hecho, tiene que ser definitivamente la afectación o modificación a la ruta crítica, que es lo que nos pide la normativa, y que además esta afectación a la ruta crítica no sea imputable al contratista. El contratista tiene que demostrar que efectivamente se afectó la ruta crítica, pero por una causa no imputable a él, porque muchas veces puede haberse afectada la ruta crítica, sin embargo, esta estrictamente puede ser por una razón distinta o puede ser por responsabilidad del mismo contratista porque de pronto está retrasado en la ejecución de la obra. ¿Y qué es la ruta crítica? Por favor, la siguiente diapositiva, si me ayudas, Claudio. Bien. Para aquellos que recién están viendo contrataciones, la ruta crítica, pues, de acuerdo al concepto que nos da la normativa, es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación o afectación afecta el plazo total de la ejecución de la obra. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, tenemos un colegio, ¿no? Si el proyecto es un colegio y de pronto el expediente técnico determina que tiene que ejecutarse 3 pisos, tal cual está, ¿no? De acuerdo al ejemplo que estamos viendo. ¿Qué pasa si en el segundo piso existe una deficiencia? De pronto no se han contemplado bien el ancho que tiene que tener los muros, o de pronto se han obviado algunas columnas y existe una deficiencia en el expediente técnico. Si no tenemos el segundo piso, no podemos ejecutar el tercer piso, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los contratistas cuando firman el contrato, presentan un calendario de obra. Primero se tiene un cronograma. En este cronograma, pues, se establece la cantidad de partidas que va a tener todo el proyecto. Hay partidas de excavación, partidas de zanjas, etc. Entonces, todas estas partidas se ingresan dentro del plazo que ha establecido el expediente técnico, digamos que sean 300 días. Cada partida tiene un plazo determinado para ejecutarse.
Entonces, este colegio se va a ejecutar en 300 días. Si por alguna razón, mientras va ejecutando, el contratista detecta una deficiencia en el expediente técnico y digamos que ésta se encuentra, que no se haya considerado las escaleras en el segundo piso, ¿ok? Del segundo al tercer piso. Entonces, el contratista puede ejecutar o no puede ejecutar las siguientes partidas, las que son secuencia lógica constructiva, quiere decir, las partidas que se encuentran en el tercer, de pronto así para que vamos a entenderlo todos, en el tercer nivel. No puede avanzar con el tercer nivel porque tiene que primero subsanarse la deficiencia del segundo nivel. Entonces, de pronto podrá ejecutar algunas cosas, pero no todo el proyecto. Y es ahí cuando se empieza a afectar su programación, ¿no? Esta programación se le denomina calendario una vez que se firma el contrato y se establece las fechas exactas para el inicio de la ejecución. Entonces, si de pronto se había considerado que, no sé, la partida de pintado, por decirlo así, tenía que realizarse, ejecutarse el día 250, pero ya estamos en el día 249 y todavía no se ha subsanado esa deficiencia del expediente técnico del piso 2 respecto a las escaleras. Es imposible que el contratista pues haya ejecutado el tercer piso y pueda pasar a pintar incluso este tercer piso, ¿no? Entonces, esa es una afectación de la ruta crítica, porque se altera ese calendario, porque no va a poder seguir la secuencia que tenía inicialmente el contratista. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la ruta crítica. Sigamos, por favor, Claudio, si puedes pasar la diapositiva. Bien. Las causales que hemos visto en el artículo anterior, en el artículo 197, establece pues diferentes situaciones por las cuales se puede presentar una ampliación de plazo. Y de hecho, la primera, que es la más común o que es la que tiene mayor cantidad de situaciones en las que puede incurrirse para solicitar la ampliación de plazo, el literal A, que es por situaciones no atribuibles al contratista. Y es que dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las lluvias extraordinarias, ¿no? Pero para que pueda tener una ampliación de plazo por lluvia extraordinaria, tiene que haber un informe de Cenami, por ejemplo. Puede solicitar ampliación de plazo por huelgas, por desastres naturales, por la pandemia, como hemos visto ahora, pero siempre tiene que demostrarse que esa situación, ese hecho generador, por ejemplo, en el caso de lluvia extraordinaria, ha impedido que el contratista pueda seguir ejecutando. Digamos, cuando se tienen que hacer partidas de cimiento, ¿no? Si es que estamos en una zona de selva o una zona lluviosa, vemos que pues, se pueden formar charcos y que no van a permitir que el contratista pueda ejecutar esas partidas de cimiento. Entonces, le estaría afectando estas lluvias, pero hay que considerar siempre revisar el expediente técnico y también además informe de Cenami de que se trate de lluvias extraordinarias, porque las lluvias ordinarias, esos plazos de lluvias ordinarias ya están consideradas dentro de la programación del contratista. Si estamos convocando un proceso de selección en una zona de selva, por ejemplo, que hay que considerar que en la selva, pues, llueve continuamente. Y entonces cada vez que llueve, no puede solicitar una ampliación de plazo, porque el expediente técnico tiene que determinar, y de hecho lo hacen así en casi todos los casos, ¿no? Que el contratista tiene que considerar las estaciones climáticas en su calendario. Eso quiere decir que tiene que más o menos advertir cuáles son los meses en los que llueve más, ¿no? Pueden ser de pronto en marzo, en abril, y entonces, si es que es una obra que va a empezar, digamos, en enero, pues ya sabe que en marzo y abril va a llover más, y entonces
no tiene que ser tan apretadas de pronto su calendario para la ejecución de partidas de ese periodo. Entonces el contratista es responsable de determinar, ¿no? y de programar su calendario considerando la estación climática cuando se trate de lluvia. Y además es responsable de presentar un informe de tsunami, ¿no? para demostrar que esa lluvia es extraordinaria. Y como es extraordinaria, pues no ha podido preverla dentro de su calendario, ¿no? Entonces, eso sí le da derecho a solicitar una ampliación de plazo. Respecto a los paros y huelgas, como decíamos, estos paros, estas huelgas, tienen que haber afectado al calendario del contratista, tienen que haber afectado la ruta crítica, porque si no está relacionado y de pronto, pues, no sé, los paros han sido por una zona, cuando hablamos de una carretera, por ejemplo, ¿no? Puede ser, las carreteras pues son amplias, ¿no? Entonces puede ser una zona donde definitivamente no se ha visto afectada. Entonces, esta, eh, este hecho generador que invoca el contratista tiene que estar directamente relacionado con el evento y además tiene que haber afectado la ruta crítica, porque no basta que haya ocurrido, sino tiene que haber afectado la ruta crítica, ¿no? Y por eso es que la condición anterior decía una afectación a la ruta crítica que no sea imputable al contratista. Entonces, tenemos también otras causales en las cuales el contratista puede tener derecho a solicitar la ampliación de plazo, pero son de un poco más de análisis. Por ejemplo, cuando la entidad demora en aprobar un adicional, que es el ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si la entidad demora en aprobarme ese adicional y se afecta el calendario, ¿qué tenemos que evaluar? De hecho, primero, la diligencia del contratista, ¿no? Porque de pronto el contratista advierte esta deficiencia, porque es él quien tiene que advertir las deficiencias. Mientras va ejecutando la obra, digamos, el ejemplo que teníamos anteriormente, en el día 250 tenía que iniciar el pintado y de pronto y el día 200 tenía que ejecutar esas escaleras, ¿no? Pero llega el día 200 y el contratista está tan atrasado que no advierte que existe una deficiencia. Y entonces, ¿cuándo la advierte? La advierte, digamos, el día 250, anota en su cuaderno de obra, ¿no? Que existe una deficiencia en el expediente y que por lo tanto se ve impedido ejecutar. Entonces la entidad le dirá, oye, pero eso tenías que haberlo ejecutado, haber iniciado hace 50 días. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Tiene que aprobarse el adicional o no? Definitivamente tiene que aprobarse un adicional, porque si no aprobamos el adicional, ese proyecto no sirve. No nos sirve un colegio sin las escaleras, ¿no? Y los proyectos tienen que concluirse. Es por eso que el adicional es una necesidad. No puede denegarse el adicional por esa razón, porque el contratista se demora, ¿podemos denegar un adicional? Definitivamente no. Pero ¿qué va a pasar? Va a impactar en su plazo, ¿no? Y entonces va a necesitar un plazo adicional. Pero ¿qué ha pasado con este tiempo que se ha retrasado? De hecho, la entidad pues tendrá que penalizarlo si todavía está ejecutando otras partidas contractuales. ¿Y qué pasa respecto al plazo del adicional? Hemos visto una segunda causal. Espero no estar corriendo y que me puedan seguir. Eh, no sé si puedes retroceder un poco, Claudio, para que puedan ver nuevamente las causales. El literal B del artículo 197 nos dice cuando sea necesario un plazo para ejecutar el adicional. Y justo el ejemplo que estábamos dando, uno menos. Ajá. Está bien, retrocede hasta el índice, ¿no? Son tres causales. El primero es el que veíamos de pronto por causa de lluvias, por causa de paros, por cualquier circunstancia que no sea imputable al contratista. El segundo es el que estamos explicando hace un momento, que es respecto al adicional. Si el contratista necesita un plazo para ejecutar ese adicional, se le tiene que dar ese plazo. Hemos visto muchas veces que hay algunas entidades que le dicen, mira, lo advertiste tardíamente y entonces yo te apruebo el adicional, pero no te doy ningún plazo, ¿no?
¿Y qué va a pasar ahí? No te doy un plazo porque has presentado tu expediente de manera tardía. Entonces, eso va a frustrar un poco que se continúe con la ejecución de la obra, porque ¿en qué plazo va a ejecutar el contratista ese adicional? Sin embargo, eh, lo que sí debemos aplicar son las penalidades, pero las penalidades respecto a las partidas contractuales. Entonces, sí hay formas de penalizar al contratista, pero tienen que ser, de hecho, aplicando un principio de eficacia, de eficiencia. Tenemos que considerar de que no se puede denegar un adicional por el simple hecho de una presentación tardía del expediente del adicional, porque si no la obra pues no va a poder concluirse. Y el tercero, que es un tema más simple, y vamos a abordarlo nuevamente ya con ejemplos. En el literal C es cuando es necesario un plazo adicional para ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios. Por respecto a esto, no hay mucho que ver porque finalmente cuando la supervisión detecta, de hecho, en coordinación con el contratista señala que, bueno, en el expediente técnico simplemente se han considerado, pues, 50 metrados y se requiere ejecutar más. Y entonces la supervisión autoriza la ejecución de esos mayores metrados. Tiene que haber una autorización para que el contratista pueda ejecutar los mayores metrados, pero además, esos mayores metrados pueden ser causal de ampliación de plazo, ¿no? Puede necesitar el contratista un plazo adicional para ejecutar esos mayores metrados y entonces tiene que demostrarlo así. Y como ya hemos señalado, estos mayores metrados solamente se da en contratos a precios unitarios y no en contratos a suma alzada. Si puedes, por favor, nuevamente regresamos a la diapositiva, Claudio, si me ayudas más. Ahí, un momentito, ahí. Retrocedemos una. Ok. También puede darse, y estoy trayendo ejemplos que son los más comunes, ¿no? Los que hemos más seguido en arbitraje, los que hemos más seguido en la ejecución contractual, que la entidad se demore en absorber las consultas. Y esto definitivamente ocasiona un perjuicio al contratista, porque el contratista está a la espera de que la entidad le absuelva una consulta que es importante para que pueda continuar con la ejecución. Son consultas técnicas. Entonces, si no hay una colaboración por parte de la entidad, pues el contratista definitivamente no puede seguir ejecutando. Tiene que absolverse esa consulta dentro de los plazos que establece la norma. Dice 5 días, me parece 4 días, 5 días que tiene la supervisión para absolver la consulta y si es que esta no está dentro de las facultades de la supervisión, entonces se le va al proyectista. El proyectista, a través de la entidad, tiene que absolver esas consultas para darle los lineamientos técnicos al contratista cuando de pronto algo no está muy claro en el expediente técnico. Si no absuelve esas consultas, también se puede afectar la ruta crítica. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el contratista? De hecho, tiene que anotar en el cuaderno de obra, pues, la falta de absolución de la consulta hasta el día en que la entidad la absuelva la consulta. Pero además debe demostrar que esta falta de absolución de consultas, de hecho, ha afectado la ruta crítica. Seguimos, por favor, Claudia. Ajá. Ahora, dentro de las formalidades, antes de pasar a los ejemplos, dentro de las formalidades que exige la normativa es que ¿quién tiene que anotar? El residente. ¿Puede anotar otro ingeniero? No. ¿Puede anotar el representante legal? No, a no ser que tenga calidad de residente de obra, ¿no? Solo el residente de obra está autorizado para anotar en el cuaderno de obra, además de la supervisión, pero estrictamente para los casos de ampliaciones de plazo. Si en lugar de que la anotación la haya hecho el residente de obra y lo hizo cualquier otro ingeniero, lo hizo el representante legal, entonces no se estaría cumpliendo con la forma respecto a esta ampliación de plazo. Después vamos a ver una figura que pasa cuando no se cumple con las formalidades, ¿no? Entonces, ¿puede recuperar ese plazo el contratista o no puede recuperar? Eso lo vamos a ver más adelante, en breve. ¿Y qué más tiene que hacer? Tiene que anotar la fecha de inicio y la fecha de cese.
¿Es obligatorio que la anote? Sí. ¿Tiene que anotarla el mismo día? Vamos a absolver esa consulta. Por favor, la siguiente diapositiva, Claudio. Bien, tenemos algunas opiniones de la Dirección Técnico-Normativa. Yo tengo un criterio propio, pero primero quiero que revisemos lo que señala la Dirección Técnico-Normativa. Por favor, si avanzas uno más. Bien. Y de hecho, las opiniones de la Dirección Técnico-Normativa del OCE son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, los funcionarios de las entidades que absuelven que ven la administración de la ejecución del contrato, ¿están obligados a cumplir estas opiniones? Sí. Los tribunales, los árbitros deberían cumplir estas opiniones. Pienso que también, porque finalmente las partes nos hemos acogido a no solamente a la norma, sino además a las disposiciones, normalmente los contratos que suscribimos dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, dice el marco legal, ¿no? Y ahí establece pues la ley de contrataciones, su reglamento, el mismo contrato, y además de eso, las opiniones de la Dirección Técnico-Normativa, y en los casos en los cuales exista algún vacío, pues el Código Civil en lo pertinente y las normas de derecho, las normas de derecho público, es lo que establece casi todos los contratos, en regular todos los contratos de la ley de contrataciones que están bajo el marco de la ley de contrataciones del Estado. Este contratista hizo una consulta al OCE porque de hecho había muchas dificultades ahí respecto a este contrato y la entidad pues le decía, mira, tú debiste anotar el día 3, pero has anotado el día 4 y entonces ya no has cumplido con la formalidad de la ampliación de plazo porque debiste anotar el inicio y el cese. Y además, el día que debiste anotar, el día del inicio, debiste señalar que era inicio de causal. Entonces, de pronto sí anotaste el 3, pero no me has dicho que es inicio de causal y por lo tanto te deniego la ampliación de plazo. ¿Qué dice la opinión 11-2020 de la Dirección Técnico-Normativa? Pasamos, por favor. Dice, ¿no? Que la norma no ha establecido, no ha prescrito que la anotación de obra y de inicio y del final que habrían de generar una ampliación de plazo se deba realizar consignando una frase o texto en particular. Es decir, no es necesario que se diga inicio de causal, ¿no? Pero sí se tiene que dar a entender que efectivamente ese día se está iniciando la afectación de la ruta crítica, ¿no? Puede señalar de pronto, ¿no? Que el día de hoy, por consecuencia como consecuencia de las lluvias, pues estamos impedidos de ejecutar la partida, no sé, 205, ¿no? Porque así denominan las partidas con los números para mis amigos que no son ingenieros. Entonces, tiene que anotarlo así para que pueda por lo menos entenderse que efectivamente ese es el inicio de causal. ¿Y qué le dice acá la Dirección Técnico-Normativa? Sí, es indispensable que anotes el inicio y que se entienda que te estás afectando desde esa fecha, pero no es necesario que digas inicio de causal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, y la siguiente pregunta del contratista es, y tengo que anotar el mismo día que ha ocurrido el hecho generador. ¿Qué pasa si inició antes, ¿no? La afectación a la ruta crítica y yo la estoy anotando después? Entonces, ¿tengo derecho a que me den la ampliación de plazo desde el día que la anoté? ¿O tengo derecho a la ampliación de plazo demostrando desde cuándo se me afectó la ruta crítica o desde el día que, o me tienen que declarar improcedente esa solicitud de ampliación de plazo? ¿Y qué le dice la Dirección Técnico-Normativa? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Claudio. Le dice,
¿no? Se debe reiterar que el cuaderno de obra es un instrumento que le permite tanto a la entidad como al contratista controlar la correcta ejecución de los trabajos. Y en consecuencia, en virtud del rol que tiene el cuaderno durante la ejecución de obra, resulta razonable que los hechos relevantes se anoten de manera inmediata a su acaecimiento. Entonces, ello significa que dichas anotaciones deben realizarse el mismo día del acaecimiento de los hechos relevantes. O en caso hubiese circunstancias objetivas que lo impidan, apenas este culmine y sea posible realizar la anotación, pero esas circunstancias tienen que demostrarse también. ¿Por qué razón no se anotó el mismo día? Ahora, sin embargo, esta opinión, por ejemplo, cuando vamos a un proceso arbitral, normalmente no se discute estrictamente esta formalidad, ¿no? Y no todas las entidades tampoco son tan pegadas a la regla para ir, bueno, el día 4 debiste anotar, porque el día 4 empezaba tu afectación a la ruta crítica y por lo tanto te deniego. Sí, he visto algunas, pero lo general no son todas. ¿Y qué pasa si el contratista no anota ese mismo día y la entidad le deniega? Entonces, primero puede irse a un arbitraje. En el arbitraje, ¿qué tendría que solicitar? Obviamente, pues, que el tribunal evalúe que hay una afectación a la ruta crítica, pero de hecho la contraparte, ¿no? Y la entidad puede alegar de que no se ha cumplido con esa formalidad. ¿Qué otra opción tiene el contratista? Pues si no me da la primera pretensión, que es que se declare que se otorgue la ampliación de plazo, que se declare la nulidad de la resolución que niegue, que se otorgue la ampliación de plazo, entonces también se puede solicitar que se declare un retraso justificado. ¿Y esto para qué? Para que no se le aplique la penalidad, ¿no? Entonces, no se le aplica la penalidad, pero sin embargo el contratista no cobraría los gastos generales. Si no cumple con la formalidad, sí puede solicitar que no se aplique la penalidad y que se considere este atraso como retraso justificado, porque finalmente, en el fondo, tiene derecho. Lo que no ha cumplido es con la forma. Y eso también contempla la normativa. Pero la sanción es finalmente que no se le reconozca los gastos generales porque por no aplicación de penalidad y por reconocimiento de retraso justificado, la sanción es esa. No se te pagan los gastos generales variables por esa ampliación de plazo. Como repito nuevamente, no todas las entidades son tan estrictas respecto a este análisis, ¿no? Y por ahí también hay algunas opiniones que pueden dar a entender que no tiene que realizarse esa anotación de manera inmediata, pero con la opinión que trabajan casi todas las entidades es justamente esta, ¿no? La 011-2020. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya hemos visto que en el asiento de cuaderno de obra debe anotar el residente cuándo, dentro de los 15 días que ha ocurrido el hecho generador. ¿Qué tiene que hacer? Cuantificar y sustentar. Y después de cuantificar y sustentar, pues lo presenta al supervisor y tiene que enviar una copia a la entidad. La cuantificación, ¿qué es? Es determinar cuántos días de ampliación de plazo está solicitando. ¿Y cómo se analiza eso? O sea, ¿puedo solamente de pronto descontar el último día, la fecha de cese del primer día de inicio? No, no en todos los casos. Para eso tenemos un cronograma GAN, ¿no? O el cronograma con el que trabajan los ingenieros o el PER, CPM, mediante el cual se ingresa todas estas partidas y determina cómo es que se ha afectado la ruta crítica y cuál es el plazo que le corresponde. Entonces, eso no se trata de sumatorias, a no ser que sea de pronto por la falta de absolución, y pues, pero de igual forma tiene que demostrarse técnicamente la cuantificación de ese plazo. Tiene que sustentarse qué partidas son las que se están viendo afectadas. Entonces, cuando hagamos la anotación, si somos contratistas, tiene que anotarse por lo menos las principales, ¿no? Se me está afectando en tal partida, tal frente, ¿no? En tantos días. Y se presenta al supervisor y una copia a la entidad.
es importante cumplir con la formalidad porque también hemos visto entidades que han denegado las ampliaciones de plazo porque no han cumplido con la formalidad de remitir esa copia a la entidad y solo la han presentado al supervisor. Entonces, hay que tratar de cumplir con todos esos requisitos. Siguiente, por favor. Bien. ¿Y cuál es el procedimiento? Ya hemos visto que la anotación en el cuaderno la hace el residente, pero ¿quién presenta la solicitud de ampliación de plazo? Porque después de haber anotado en el cuaderno, pues hay que elaborar un expediente y hay que presentar esa solicitud de ampliación de plazo con la cuantificación, los hitos y todo ello, ¿no? A la entidad. Esa tiene que ser una solicitud suscrita por el representante legal. ¿Puede firmar el residente? No, porque si firma el residente no se estaría cumpliendo con la forma y ahí con todo derecho la entidad debería denegar esa solicitud de ampliación de plazo, porque quien tiene que firmar esa solicitud es el representante legal, no el residente. A diferencia de lo que hemos visto hace un momento, que en el cuaderno de obra el único autorizado de anotar es el residente de obra, no el representante legal. Pero en el resto de trámites que se presentan ante la entidad, tiene que ser definitivamente el representante legal. ¿Y a quién lo presenta? Al supervisor, dentro de 5 días hábiles. Para la presentación de la solicitud, el contratista cuenta con 15 días calendarios. Para el análisis del supervisor, se computan días hábiles, a diferencia del cómputo que tenía el contratista desde concluido el hecho generador. Si bien el reglamento no establece que el contratista debe calcular en días calendarios, sin embargo, es así porque el plazo de ejecución del contrato es en días calendarios. En cambio, el siguiente que involucra un proceso a la entidad en el cual la entidad tiene que realizar diversos actos administrativos o actos de administración interna a fin de emitir la resolución, entonces sí se computa en días hábiles. Entonces el supervisor emite su opinión dentro de los 5 días hábiles a la entidad y la entidad pues cuenta con 15 días hábiles para emitir también este pronunciamiento. Pasamos, por favor. Ahora, ¿qué pasa si el contratista presenta su solicitud? ¿No? Bueno, este es un hito. El contratista presenta su solicitud, el supervisor informa y la entidad se pronuncia, ¿no? Ese es el procedimiento regular dentro del plazo que ya hemos visto. Siguiente, por favor, Claudia. Pero puede darse el caso que el contratista presente su solicitud, el supervisor emite su informe, ¿no? Y la entidad no se pronuncia. Le ganó el plazo de pronto y se pronuncia recién el día 16. Entonces se consiente con el plazo que ha señalado el supervisor en su informe. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre cuando el supervisor no se pronuncia? El contratista presenta su solicitud, el supervisor no emite su informe, finalmente esta ampliación de plazo se consiente, no, la entidad tiene la posibilidad de emitir su opinión en 20 días hábiles, pero 20 días hábiles computados desde el día de la presentación de la solicitud del contratista. Es decir, se computan los 5 días que debía tener el supervisor más los 15 días que debía tener la entidad. Entonces, 20 días desde el día de la presentación de la solicitud del contratista. Siguiente, por favor. Ahora, el anterior. Uno anterior. Si no se pronuncia ni el supervisor ni la entidad, entonces este plazo se consideraría ampliado. Se consiente el plazo de la solicitud. Si el contratista ha presentado pues 100 días, se consiente los 100 días y habrá que someter a controversia. Les he traído unos casitos ahora para analizar rápidamente eso, de qué ocurre cuando no se pronuncia ninguno de los dos y el contratista pues solicita que quede consentida esta ampliación de plazo. Efectivamente la norma dice que se consiente, pero de pronto la entidad sí puede someter a arbitraje. Por favor, siguiente diapositiva. ¿No? Bueno, respecto a las ampliaciones de plazo parcial, avanzamos, Claudio, por favor.
Ajá. Respecto a las ampliaciones de plazo parcial, como ya les había señalado, habíamos hablado de los mayores metrados, ¿no? Las ampliaciones de plazo parciales, ¿qué son? De pronto, no se puede tener prevista cuál es la fecha de conclusión. Digamos, si es una lluvia y la lluvia está durando, pues, no sé, mucho tiempo, entonces, ¿qué hace? El contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo por 5 días, de ahí el día 6, 7, 8 sigue lloviendo, entonces anota ahí en el cuaderno que está solicitando una ampliación de plazo parcial y que esto para qué, a efectos de que pueda valorizar, ¿no? Normalmente vemos esto en situaciones de plazo mucho más prolongados, cuando falta absolución de las consultas, por ejemplo, a veces la entidad se demora 2, 3 meses en hacer una consulta, entonces se puede solicitar una ampliación de plazo parcial. Respecto al ejemplo de la Dirección Técnico Normativa del OCE, pues eh, nos habla básicamente de unos mayores metrados, ¿no? Si no se sabe cuál es la fecha en que se va a concluir el mayor metrado, que es un mayor metrado, de pronto algunos no estamos muy familiarizados con esto. Digamos, cuando se va a ejecutar una pista, es el ejemplo más simple, ¿no? En la carretera, pues en el expediente técnico no se puede calcular exactamente la cantidad de metrados, cantidades, calidades que debe tener esta carretera. Y entonces es un aproximado. Y cuando el contratista va ejecutando, se da cuenta que, mira, falta un buen tramo para concluir la carretera y ya se ha acabado todas las partidas que había señalado el contratista y el presupuesto, porque el presupuesto es importante. El contratista no trabaja gratis, de hecho que tiene que ver sus utilidades. Y entonces solicita la autorización para ejecutar estas partidas adicionales o consideradas mayores metrados. Este es un mayor metrado y de hecho puede requerir un plazo adicional. Y cuando no se sabe cuándo va a concluir este mayor metrado, entonces puede solicitar una ampliación de plazo. ¿Para qué? Para que pueda ir valorizando estos mayores metrados, porque si no, finalmente va a tener que esperar a que concluya para que recién pueda solicitar o de pronto para que pueda cuantificar su plazo, porque no sabe cuál es la fecha de cese exacta, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Bueno, esto es lo que ya comenté hace un momentito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Ok. Este laudo es importante porque este salió hace poco, ¿no? Y causó mucha controversia. Este laudo, pues, se había debatido diferentes figuras de ampliaciones de plazo, dentro de ellas consentimientos de plazo, plazos por espera en aprobación de un adicional y una serie de plazos que el tribunal había considerado que sí le correspondía. Vamos a analizar. Por favor, la siguiente diapositiva. Sin embargo, el análisis de esta segunda sala civil declaró una anulación de oficio de este laudo, incluso sin invocar la causal o sin acoger la causal que había invocado la entidad, la Procuraduría del Gobierno Regional, ¿no? Sino que de oficio consideró que el tribunal no era competente para abocarse a resolver este tipo de controversias. ¿Y qué es lo que habían discutido? Una aprobación ficta, ¿no? Que es lo que habíamos visto hace un momento. No se pronuncia el supervisor, no se pronuncia la entidad, y entonces el contratista había pedido 178 días, ¿no? En la primera pretensión, que se declare la nulidad o ineficacia de la resolución ejecutiva, que declara la nulidad de oficio de la resolución de la aprobación ficta originada respecto a la solicitud de ampliación de plazo 8 por 178 días calendarios. Y es que el contratista presenta su solicitud y pide que se le amplíe el plazo por 178 días. Como se llega a consentir, pasan los 20 días, ¿no? La entidad dice, mira, voy a sacar una resolución declarando que es nulo esa ampliación de plazo ficta. Por lo tanto, no te corresponde ninguna ampliación de plazo y no se ha consentido además
porque acá está mi resolución y ese plazo, ese consentimiento es nulo, lo hace mediante una resolución. Entonces el contratista somete a controversia y le pide al tribunal que declare la nulidad, ineficacia de esa resolución que declara la nulidad de su aprobación ficta. No sé si me siguen, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que le dice? Avanzamos, por favor. ¿Qué es lo que le dice el tribunal? El tribunal le da la ampliación de plazo. Sin embargo, no basta, sí es importante que se haga ese análisis, no basta que se haya consentido el plazo, porque de hecho también por mi experiencia en la práctica lo hemos visto muchas veces. Las entidades a veces no se pronuncian, se consiente el plazo y estamos ahí en un arbitraje discutiendo el contratista que se ha aprobado su plazo y las entidades, pues, ¿qué es lo que tenemos que discutir? Tenemos algo que hacer, sí. ¿Qué podemos cuestionar? Que para que se apruebe un plazo adicional, ¿no? Para que se otorgue una ampliación de plazo, tienen que concurrir una serie de condiciones, que es la que hemos visto el día de hoy. Que haya una afectación a la ruta crítica, que esa afectación a la ruta crítica no sea imputable al contratista. Si se ha cumplido con esas dos condiciones y además se ha consentido, pues entonces no tienes muchos argumentos para pedirle a un tribunal que no le otorgue esa ampliación de plazo ficta. Entonces, definitivamente ahí el contratista tiene mucho que ganar si la entidad no se pronuncia, pero siempre y cuando se analice esa condición. Pero nos ha pasado muchas veces que el contratista, pues finalmente ha estado en retraso, de pronto sí ha estado afectado en la ruta crítica, pero no por una causa no imputable a él, sino estrictamente atribuible al contratista. Y eso tienes que demostrar en un tribunal, o de pronto la Contraloría tendría que revisar también eso, ¿no? Para determinar si hay responsabilidad. De hecho, definitivamente ya cuando hay una aprobación ficta, ya hay responsabilidad por parte de los funcionarios que no han emitido la resolución dentro del plazo. Pero además de eso, ¿qué más debería revisar? Debería revisar si es que hubo una afectación a la ruta crítica o no hubo, porque de ello también va a determinar el perjuicio a la entidad, ¿no? Porque una cosa es que se consienta y sí le correspondía, y otra cosa es que se consienta y no le correspondía, y entonces va a tener una cantidad importante por los gastos generales variables por esa aprobación ficta. ¿Qué más se había discutido acá? La segunda pretensión le decía declaración de validez y plena vigencia de la aprobación de la ampliación de plazo 8, ok, por los 178 días, que es lo que habíamos visto en la pretensión anterior, y que el tribunal declare la nulidad, ineficacia de la resolución que declara la nulidad de oficio de la resolución de la aprobación ficta. Más o menos repite un poco, pero la diferencia entre la pretensión anterior es que, de hecho, me parece que en la anterior pedía que se declare la nulidad de la resolución y ahora que le considere se le reconozca esta ampliación de plazo ficta. Y entonces la sala, la segunda sala, ¿qué le dice? Nulo también de oficio, y ahora vamos a ver la razón. Siguiente, por favor. La tercera pretensión, el contratista pedía el reconocimiento del plazo total necesario para la ejecución del presupuesto adicional. Y es que acá requería un plazo para la ejecución del adicional de la obra, que es lo que hemos visto hace un momento. Le das un adicional en la obra, pero el plazo que me estás dando no es suficiente. Entonces necesito un plazo adicional. El tribunal arbitral consideró que le correspondería el plazo, ¿no? Y sin embargo, la sala tiene un criterio distinto. De hecho, esta resolución, pues, ha sacado muchos comentarios en contra de la sala que ha emitido esta nulidad de oficio. Hemos visto las redes sociales llenas de críticas respecto a esta decisión de la segunda sala, porque lo que dice la sala es que el tribunal no era competente para abocarse a estas ampliaciones de plazo. Sin embargo, creo que el análisis debe ser un poco más profundo y además, de hecho, si revisamos ese laudo, vemos que el laudo tampoco era contundente porque el laudo no pasó a analizar, no pidió una pericia,
no evaluó si efectivamente había una afectación, no había afectación y en cuánto tiempo se afectó, si el contratista fue diligente, no fue diligente, nada de eso encontramos en el laudo, ¿no? Entonces, eh, de pronto, la crítica a, a la segunda sala es básicamente de por qué considera que estas situaciones no son, son competencia de un tribunal arbitral. Y acá, pues, recién estamos viendo que invoca un adicional para solicitar su ampliación de plazo. Y entonces, al haber mencionado solamente adicional, la segunda sala considera que no es competente de haberse abocado a esta controversia. Siguiente, por favor. Esta cuarta pretensión, el tribunal arbitral declare la nulidad de la resolución, ¿no?, que deniega la solicitud. ¿Por qué? Pues según la entidad no había una afectación a la ruta crítica, el tribunal arbitral sí evalúa, ¿no?, superficialmente y dice que pues sí, efectivamente la resolución adolecía de motivación y que efectivamente había una afectación a la ruta crítica, pero no había ninguna pericia, ¿no? Y sin embargo, y le declara fundado el tribunal arbitral esta ampliación de plazo y la segunda sala revoca esta decisión y declara nulo además el laudo. Siguiente, por favor. Respecto a esa quinta, bueno, son 7, pero solamente he puesto 5 de las pretensiones. Plazo por demora en aprobación de un adicional, que es lo que veíamos hace un momento. Si la entidad se demora, tengo derecho a que se me reconozca ese plazo. Es imputable al contratista la demora de la entidad en aprobar un adicional. ¿Qué pasa si demora tanto en aprobar la escalera y el contratista fue diligente, advirtió en su momento, el día que iniciaba la ejecución de esa partida, o mucho antes incluso, que tuvo tiempo para elaborar el expediente adicional y la entidad se demora pues 4 o 5 meses? ¿Debería otorgarse esa ampliación de plazo? Desde mi punto de vista, sí, porque hay una afectación a la ruta crítica que no es imputable al contratista. ¿Cuál es el literal que se invoca acá? ¿El literal B? No, el literal A, que hemos visto que es por una causa no atribuible al contratista. Sí es importante que además se separen todas las causales. No podemos pedir 2 causales dentro de una misma ampliación de plazo. El mayor error de los contratistas es que suman el plazo de su adicional, ¿no? Digamos, ¿cuántos días necesito para la escalera? 20 días. Pero además se afectó todas las partidas posteriores. ¿Cuántos días necesitaba para pintar? No sé, 20 días más. Entonces, 20 más 20, 40 días. Y los 40 días los mete dentro de una misma causal. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque lo que debe hacer es justamente calificar la situación, el hecho generador, dentro de cada causal. Si es para ejecutar las escaleras, es un plazo necesario para la ejecución del adicional, que es el literal B. Si estamos hablando del literal A, ¿no?, o de la demora de la entidad en aprobar el adicional, estamos hablando del literal A, no del literal B. Entonces, ¿y se puede presentar ambas juntas? No. La mayoría de los contratistas suma esos plazos y eso vemos siempre en controversias, vemos en resoluciones, incluso las entidades tampoco se percatan de esa situación. Es importante que cada causal se considere en una solicitud de ampliación de plazo distinta. No se puede sumar, normalmente vemos, necesito 100 días para ejecutar el adicional. ¿Por qué? Porque necesito estos días que es para ejecutar mi escalera, pero además, dicen ellos, normalmente ahí no, se han afectado las partidas de secuencia lógica constructiva, ¿no? O las partidas subsecuentes. Pero eso es otra causal. No debería computarse dentro del plazo para la ejecución del adicional. Y ese es el error más común que cometen los contratistas. Y bueno, finalmente acá, el plazo por demora en aprobación, el tribunal arbitral le declara en este caso, porque se encontraba ya subsumido dentro de los otros, le declara infundado, pero vamos a ver qué dice el tribunal. Esta es la última diapositiva, por favor, Claudio. La siguiente. Ajá. ¿Qué dice? ¿No? Que es necesario precisar, ¿no?, que la pretensión nulificante de la demandante en este proceso solo se dirige al tercer y cuarto extremo resolutivo del laudo.
Es decir, la Procuraduría del Gobierno Regional solamente había invocado la nulidad respecto al tercera y cuarta pretensión, que es la que hemos visto hace un momento, ¿no? El plazo para la ejecución del adicional. Y entonces, por deficiencias del agua. Sin embargo, la sala dice, no obstante, se debe tener presente, teniendo en cuenta que la causal de anulación prevista en el literal E, que es el literal E, la anulación de oficio, ¿no? Esta puede ser de oficio. ¿Por qué? Porque es incompetente el tribunal por la Corte Superior, que conoce el recurso de anulación según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 63, y dice, por lo que se deberá declarar la nulidad de las pretensiones vinculadas a adicional de obra al recaer sobre materias que no era legalmente susceptible de someter a arbitraje. Y la última diapositiva, por favor, Claudia. ¿Y qué dice finalmente la segunda sala? Dice, declaran fundada la demanda de anulación de arbitral interpuesta por la Procuraduría del Gobierno Regional contra el laudo, y se rectifica la resolución 72 emitida por el tribunal y declara pues fundada y anula absolutamente todo el laudo, en el cual el tribunal le había considerado pues fundada la primera, segunda, tercera, cuarta controversia, como podemos ver ahí, ¿no? El criterio de la sala, ahora sí, si puedes, por favor, ya sacar las diapositivas para solamente comentar, ¿no? El criterio de la sala respecto a este caso es que para ellos sí estaba relacionado al adicional, pero hemos visto que era, ojo, era por espera en aprobación de un adicional, uno de ellos. Las otras eran por ampliación de plazo fictas, y el criterio de la sala es, mira, tampoco eres competente. ¿Y por qué no es competente? Si revisamos el laudo, es porque esta ampliación de plazo ficta solicitada por el contratista es porque efectivamente también estaba vinculada a la espera del adicional. Y entonces, solamente al mencionar adicional, pues la sala ha considerado que ya no es competente el tribunal, que el tribunal no ha debido abocarse a esas controversias, que esas ampliaciones de plazo no se pueden someter a controversia, tendrían que someterse al Poder Judicial. Y entonces tenemos, pero además la primera sala tiene un criterio distinto, pero esta es la última resolución que ha salido y que es importante analizarla y que pues ha sido muy cuestionada por muchos árbitros, ¿no? Ok, espero que haya sido un poco didáctico, espero que me hayan entendido. Muchas gracias a todos por haberme escuchado atentamente. Muchas gracias, doctor Segarra. Muchas gracias, doctora Lau. Qué interesante estos temas. Es decir, nunca se termina de aprender con respecto a este tema de ampliación de plazo, porque la casuística es tan variada, tan diversa, pero sobre todo qué buena exposición por parte de la doctora Lau. Digamos, esta jurisprudencia tan interesante, referido a ampliaciones de plazo y sobre todo el tema de anulación, es algo que está constantemente, entre comillas, modificándose, ¿no? Porque a veces los criterios son bien particulares, por llamarlo de una manera, en lo que es Corte Superior, en este caso Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Muy bien, nuevamente muchísimas gracias por su brillante exposición. ¿Habrá alguna consulta por casualidad por parte de los asistentes? Vamos a revisar. Ahí veo una consulta, ¿no? Ah, sí, dice, muchas gracias por la exposición de parte de Aaron Rivas. Le pregunto si el contratista deberá efectuar el análisis de extraordinario, irresistible e imprevisible para solicitar la ampliación de plazo. Doctora. Ok, no lo creo porque, por ejemplo, en el caso de las lluvias extraordinarias, pues finalmente no es que tenga que demostrar que existe que esa situación es irresistible o es imprevisible, sino simplemente tiene que acreditar que era, por ejemplo, una lluvia extraordinaria. En el caso de la pandemia, por ejemplo, el OCE emitió una directiva, ¿no? Y un comunicado en el cual señalaba que esa circunstancia había sido una situación de fuerza mayor. Y entonces, quien hace ese análisis no creo que tenga que ser el contratista,
porque si existe una afectación, en estos casos es mucho más práctico y más técnico. Se afecta mi ruta crítica y se afecta porque tu entidad te demoraste. Entonces, normalmente ahí nos guiamos por el calendario, ¿no? Y quién no actuó de manera inmediata cuando debía actuar. Entonces, no se hace ese análisis jurídico en realidad. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, a una siguiente pregunta. Doctora, dice el señor Sebastián Gutiérrez. Muy interesante la cuestión de la doctora. Para el caso de los árbitros al momento de laudar, ¿las opiniones de 12 son vinculantes? Lo que dice la norma, ¿no? En las disposiciones complementarias es que definitivamente todos los que estamos involucrados, llámese entidad, árbitros, abogados, etc., contratistas, todos los que estamos involucrados debemos respetar las opiniones de la Dirección Técnico Normativa del OCE. Sin embargo, muchos árbitros, y ahora que tenemos también las juntas de resolución de disputas, se apartan de esas opiniones, ¿no? Pero sí corren el riesgo de que se declare la nulidad en el Poder Judicial. ¿Deberían? Sí, porque es parte de los acuerdos y si es que no se de pronto, si es que no se acata los acuerdos de las partes, porque las partes nos sometemos no solamente al contrato, sino también a las opiniones del OCE. Entonces, si es que no se acata estos acuerdos, finalmente se puede incurrir en causal de anulación del laudo. Muy bien. Finalmente, ¿alguna última pregunta? Creo que ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias, doctora Lau, por su brillante Muchas exposición gracias. nuevamente. Y al público en general, a todas las personas que nos han seguido. Bien, continuamos entonces, Tribuna continúa con nuestras actividades de capacitación. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes y ver la siguiente actividad académica también que vamos a desarrollar. Y también ya se viene una actividad más extensa en temas de contrataciones con el Estado y arbitraje, en la cual, como lógico, vamos a tener brillantes expositores como la doctora Lau, el doctor Ives Becerra, que nos antecedió en la primera charla que dio a partir de Tribuna. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos los asistentes. Y Claudio, unas palabras para cerrar, administrativas. Bueno, sí, agradecer a la doctora por su brillante participación. Le estaremos haciendo llegar un certificado agradeciéndole por participar de esta conferencia. Solamente recordarles a nuestros asistentes que estén atentos a nuestras redes sociales en Tribuna Legal, porque se vienen nuevos eventos acerca de estos temas: arbitraje, contrataciones, derecho administrativo, etcétera. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y con todos los participantes será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.